Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Hemos estado escuchando las palabras de Jesús, nuestro Señor y nuestro Maestro. Y estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11. Así que escuchemos lo que nuestro Señor Jesús enseña en este pasaje, donde está el Padre Nuestro, está esta ilustración o esta metáfora que da nuestro Señor Jesús acerca de la oración también, y el énfasis mayormente lo hemos escuchado, es sobre la oración. Veamos por el contexto desde el versículo 1, sin embargo nos vamos a referir del 11 al 13. Dice la palabra del Señor así. Aconteció, San Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Amado Padre Celestial, y ahora te pedimos que nos des de tu Espíritu Santo. Danos dirección por tu Espíritu Santo de lo que quieres decirnos. Ilumina las áreas de oscuridad que tenemos en nuestros pensamientos con tu palabra, y ayúdanos y enséñanos a orar como conviene. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, por favor, que sea tu Espíritu Santo el que nos llene, el que nos dé discernimiento de lo que es tu voluntad para poder pedir como conviene, y que en todo, Señor, seas tú el que siga edificando la fe de tu pueblo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, hermanas que comparten conmigo estar a los pies del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias que nos has dejado tu Espíritu Santo, otro consolador, para que podamos realmente discernir y por tanto actuar respondiendo a ti. Ayúdanos, bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sálvanos, salva a tu pueblo. Es mi petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado escuchando en este capítulo acerca de la oración, y repito, empieza el capítulo 11 con el Padre Nuestro, pasa esa ilustración donde está un hombre dormido o acostado ya con sus hijos, y un amigo llega a pedirle. Después vemos cómo nuestro Señor Jesús les
nos da una orden: pidan y el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y ahora llegamos a esta porción, estos 3 versículos del 11 al 13. Dice, o supongan. Ahora, ese o supongan quiere decir que es en relación a todo lo que ya ha dicho. En cuanto a la cuestión de pedir, de buscar, de llamar, en la cuestión de pedir en un tiempo inoportuno para las necesidades de uno y pedir como quiere Él que pidamos a nuestro Padre Dios. Es ahí donde dice, o supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan. O sea, nos pone, pónganse en el papel de padre. Por un momento identifíquense con un padre. Si su hijo le pide pan, ¿acaso le va a dar una piedra? Fíjense el símil que está usando nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Si acaso un hijo le pide a su padre pan, a ti, siendo padre, y te pide pan, ¿tú le vas a dar una piedra? Y obviamente hay un sarcasmo, hay una ironía en el tono de la pregunta. O, versículo 12, si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Ahora, obviamente, en el primer caso, un pan alimenta, una piedra rompe la dentadura de un hijo. ¿Sí? Y obviamente, nada que ver. Uno es para nutrir y el otro es imposible de dar la nutrición que requiere. En el segundo caso, un huevo, un alimento también y nutrición. Y acá dice, en lugar de un huevo le darás un escorpión, algo venenoso, algo que puede matar al hijo. Son las 2 imágenes que da. El pan, piedra, y el huevo, escorpión. Versículo 13. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, yo sé que este pasaje particularmente mucho se ha interpretado por una línea de doctrina llamada doctrina carismática. Se ha enfatizado de que necesitamos pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo. Ahora, quiero aclarar, cuando leemos desde Juan 14, 15, 16 y 17, pero mayormente del 14 al 16, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, del 14 al 16, enfatiza que cuando el Señor se va, Él enviará, promete, otro consolador. Él enviaría, después de ir a la cruz, a pagar por el pecado de su pueblo, a pagar por el pecado de aquellos que habría de salvar y resucitar entre los muertos, Él enviaría su Espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Y el Padre también le pediría al Padre para que lo enviara. Y sabemos obviamente que esto ocurrió en Pentecostés. Ocurrió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Sin embargo, a partir de entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo murió por causa de nuestros pecados, recibió el castigo de nuestra paz para con Dios en esa cruz y ascendió y fue coronado Señor y Rey de toda la tierra, es a partir de entonces que el Espíritu Santo es enviado a todo creyente.
Y en el capítulo 16 de Juan particularmente dice que cuando el Espíritu venga a la vida de las personas, los convencerá de pecado, justicia y juicio. Pecado, dice, por cuanto no creyeron en mí; justicia, por cuanto yo voy al Padre y ya no estaré con ustedes; y juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido juzgado. Entonces, esto prometió que esto ocurriría. ¿Qué ocurrió entonces en el día de tu conversión? ¿Qué ocurrió en el día de tu salvación? En el día de tu salvación y mi salvación, el Espíritu Santo vino por medio de la palabra de Dios. En Romanos 10, todo el capítulo, pero llegando particularmente al versículo 17. ¿Por qué? Y quiero decir llegando particularmente al versículo 17, porque estamos acostumbrados, o mucha gente está acostumbrada a oír el 10 al 12, Romanos 10, versículo 10 al 12. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Obviamente esto, si se hace como un mero acto mecánico, el confesar a Jesús, creer que uno cree, como a mucha gente se le ha hecho creer, no estoy diciendo que sea el Espíritu Santo, y por eso voy hasta el versículo 17. En Romanos 10, 17 dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en cuanto la palabra de Dios, la palabra del Evangelio de Jesucristo llega a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2, versículo del 1 al 3, cuando la palabra de Dios llega y escuchas el Evangelio, porque nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces la gracia implica el creer, y el creer es un don de Dios que viene por la palabra. Romanos 10, 17. La fe resulta de oír. ¿Y cómo es que podemos oír si estamos muertos, como dice Efesios 2? Por la palabra de Dios. Cuando nos exponemos a escuchar la palabra de Dios, y cuando Dios decide enviar esa palabra con el poder del Evangelio, el poder de vida del Evangelio de Jesucristo, llega y sella un corazón, convenciéndolo de que hasta ese momento realmente jamás creíste en el Dios vivo. Creíste en el Dios de la religión, creíste en el Dios de tus padres, de tus abuelos, creíste en el Dios que el mundo cree que es un Dios que puede uno acomodar a ciertas necesidades de la vida, pero que fuera de eso no tiene ninguna cabida en la vida de un ser humano. Porque nos volvemos nuestros propios dioses, creemos en nosotros mismos y no queremos creer porque no nos conviene. Y lo primero que nos viene a convencer el Espíritu Santo cuando viene a traernos por la vida de la palabra, nos convence de pecado, que hemos sido unos incrédulos, verdaderamente. Nos convence de que no hemos creído en Él. Nos convence de justicia, que Jesucristo realmente se fue de aquí. Vino a la tierra, pero ya se fue de aquí. Y de la manera en que se fue, ¿cómo se fue? Se fue en aquella cruz. Y en esa cruz, ¿qué hizo? Sino pagar por tus pecados y los míos. Y nos convence de juicio, que el príncipe de este mundo, que nos tenía atados y esclavizados con engaños del pensamiento del mundo, con las pasiones desordenadas y los deseos pecaminosos de nuestro engañoso corazón y perverso corazón, pero sin embargo, en esas acusaciones y condenación que traía todo el tiempo el dedo acusador, sin embargo, Satanás ha sido juzgado.
nos convence que el juicio de Satanás ya fue hecho en aquella cruz. Cristo juzgó a Satanás con todo y su condenación, y juntamente con Cristo nuestros pecados ya fueron pagados. Y se abrieron los cielos. La luz del Evangelio rompió nuestras tinieblas y nos trajo a vida. Eso sucedió en el día de nuestra salvación, tu salvación y la mía. Ahora, dice el versículo 13, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, Lucas 11, versículo 13, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, si ya tenemos el Espíritu Santo, los creyentes, ¿necesitamos que nos lo vuelva a dar? No, amado. No necesitamos que nos vuelva a dar su Espíritu Santo. Pero sí podemos pedir, como Pablo decía, sean llenos del Espíritu Santo. Sí, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Frecuentemente mi oración, mi clamor al Señor es eso: lléname más de tu Espíritu. Lléname más de tu Espíritu. ¿Por qué? Porque en tanto más me llene de su Espíritu, entre más me llene de su palabra, más voy a pedir conforme a su voluntad. Y no voy a andar buscando a ver si Dios me da lo que pido, y voy a discernir por la gracia de Dios lo que quiere el Padre, y es lo que voy a pedir, que se haga su voluntad y no la mía. Pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu implica que nos dé más dirección y discernimiento de qué orar, cómo orar, cuándo orar, porque en el contexto en que está este versículo es en el contexto de la oración. Entonces, no vamos a pedirle una cosa que no sea la que Él quiere, la que nosotros queremos, sino la que Él quiere. Vamos a buscar el alimento y no nos va a dar más que alimento, no nos va a dar una piedra. Vamos a pedir un huevo y no nos va a dar un escorpión, pero porque vamos a ser dirigidos por su Espíritu Santo, al cual le vamos a pedir: dame más de tu Espíritu, por favor, Señor, te lo ruego. Y el que pide, recibe. Y el que busca la voluntad de Dios, la halla. Y el que toca la puerta de los cielos y el trono de la gracia lo deslumbra, y recibiremos. Amado hermano, hermana, que el Espíritu Santo nos llene más para que nos dé una dirección más exacta de cómo orar, de qué orar. Si son oraciones, peticiones, rogativas, súplicas o acciones de gracias, y no órdenes jactanciosas, soberbias y altivas que muchos llamados creyentes hacen, cuando en realidad nuestro corazón contrito y humillado solamente puede llegar delante de Él diciendo: wow, cuán paciente has sido conmigo, cuánta gracia he recibido, y que se haga tu voluntad y no la mía. Creo que es bueno para meditar esto, amados hermanos, y si Dios nos concede vida, mañana continuamos en el versículo 14. En tanto que el Señor nos permita esto, el Señor te siga bendiciendo a ti, a tu descendencia. Un abrazo a todos mis hermanos en la fe, en Cristo Jesús. Pidamos que nos llene más de su Espíritu para tener un mejor discernimiento de la verdad que está en su palabra. Descansen, buenas noches, gracias.